lindo día, queridos amigos, amigas. Siempre es un gusto saludarles. Muy fuerte empezar el programa luego de escuchar al papito de Steven Medina, a Ronnie Medina. Nosotros el día de ayer intentábamos conversar con él, lastimosamente, pues para nosotros, para nuestra audiencia, pero obviamente él estaba en este momento crucial que es la etapa final del juicio, que se reinstala hoy esta audiencia en contra de los militares que se llevaron a sus niños, que los desaparecieron, y pues bueno, todos conocemos el desenlace fatal, doloroso. Ayer muchísimos actos de conmemoración por los niños de las Malvinas, que lo vamos a repasar un poquito más adelante. Ahora, la pregunta que tenemos planteada: ¿está de acuerdo con la propuesta de ADN de excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria? Bueno, tomen en cuenta las masacres carcelarias recientes en estos días, también la cantidad de personas privadas de la libertad que están falleciendo con tuberculosis o también por inanición, por hambre. Pues bueno, eso es lo que preguntamos el día de hoy, y ahí ponemos a prueba también su humanidad, queridos amigos y amigas. Continuamos en esta mañana, gracias a toda la gente que se conecta con nosotros, que nos saluda. Hay muchísimos mensajes también de solidaridad con el señor Ronnie, que por supuesto estaba hace un ratito con nosotros, Ronnie Medina, en Punto Noticias, y es importantísimo respaldar a los padres de los niños de las Malvinas. El día de ayer muchos eventos muy bonitos, ya los vamos a repasar, pero ahora mismo queremos saludar, nos acompaña ya la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere, quien nos va a conversar sobre la encuesta provincial de violencia basada en género contra las mujeres, un estudio que recoge datos fundamentales sobre la situación que enfrentan las mujeres en la provincia de Imbabura, y que servirá también como insumo para fortalecer acciones de prevención y atención desde los territorios, ¿no? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Paulina. Hoy, entiendo, se presentan oficialmente estos resultados, y quisiéramos saber cuánto tiempo ha tomado recoger estos resultados, cuál es el impacto y qué motivó a la realización de esta encuesta, porque es importante contar con los datos desde el territorio. Querida Sofía, buenos días, un saludo cordial a todas las personas que nos miran y escuchan en todo el Ecuador. Siempre agradecer estos espacios para difundir. Yo digo, y no me voy a cansar de decir, de que hasta estamos en el riesgo de que nos quiten la capacidad de asombro, porque cada día tenemos cosas tan dolorosas, y mi solidaridad también a todo lo que está pasando alrededor de los 4 niños de las Malvinas, a su familia, y en medio de eso encontrar espacio para seguir colocando la urgencia de luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres en mi provincia y en todo el país. Sí, esta encuesta se efectuó desde los meses de abril hasta junio, tuvo un corrido con 2.601 muestras que se hicieron a mujeres imbabureñas de los 6 cantones, de las 36 parroquias, desde los 18 años hasta los 65 años. Por temas igual de que había de que priorizar todas las preguntas, pues no pudimos correr para las adolescentes, pero sí tenemos como datos importantes, sobre todo porque esta encuesta nos da insumos para ajustar la política pública que estamos llevando adelante con Guardia Imbabura. Para nosotras es fundamental trabajar con la data. Nosotras sabemos que no es posible el diseño de la política pública en un territorio como Imbabura, con unas particularidades territoriales y culturales, digamos, que están ahí a la vista de todos y todas, ¿no? Así que sí estamos... Esto es importante porque, claro, tenemos esta cifra como global que nos dice 6 de cada 10 o casi 7 de cada 10, pero acá, ¿cuál es la especificidad? ¿Qué es lo que esta encuesta nos dice que nos sirve más para poder abordar la problemática de la violencia de género en Imbabura? Primero, que se trata de una muestra territorializada, es decir, que vamos a saber específicamente qué está pasando, cuál es la fotografía de la violencia en la provincia de Imbabura en los 6 cantones. Y tenemos algunas particularidades ahí. Bueno, este instrumento, esta encuesta ha sido construida con los insumos que tenemos como equipo WARMI también en la parte metodológica, y creo que aporta también, y en eso quiero decirlo con mucho orgullo también, porque desde lo local construimos información, construimos data, e inclusive damos insumos para lo que es la perspectiva teórica también, epistemológica, de cómo se construye una herramienta para levantar
recolectar data. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que además de considerar los territorios rurales, es importante que se vea todo el tema, toda la dimensión interseccional. Por eso es que el equipo de las encuestadoras han sido la mitad de ellas, pues todas mujeres, la mitad de ellas quichua hablantes. Se ha hecho todo un esfuerzo para la traducción, no solamente literal al quichua, sino también la traducción cultural, porque, por ejemplo, para abordar temas y preguntas respecto al aborto, respecto a la violencia sexual, ¿cómo llegamos a las mujeres quichuas? ¿Cómo llegamos a los territorios afrodescendientes, a los territorios indígenas también? Y entonces ahí tenemos como alguna data muy importante. Por ejemplo, si bien no se los puede hallazgos hacer, más importantes o preocupantes que pueda arrojar este estudio sobre la violencia. Si bien no se puede hacer como una comparación sistemática con la encuesta nacional del 2019, que dicho de paso ya está algo caduca, y que nos da como un pantallazo cuantitativo de la magnitud del problema a escala nacional. En Imbabura lo que tenemos es la primera violencia que encabeza es la violencia psicológica, la segunda es la violencia sexual. Eso realmente nos preocupa, por supuesto. Porque a nivel nacional es la tercera, y la tercera en el caso de Imbabura es la violencia física. Tenemos particularidades también. Por ejemplo, en el caso del Cantón Otavalo, la violencia, sexual es muy importante. También tenemos un dato que nos preocupa mucho, que entre todas las mujeres afrodescendientes de la provincia de Imbabura están viviendo más violencia, sobre todo en el ámbito laboral, porque ahí cruzamos con todo el tema del racismo, ¿no? También otra particularidad entre la ciudad y en el campo, en la ruralidad, es que las mujeres de la urbanidad están viviendo más violencia en el ámbito, relacional con la pareja y en el ámbito laboral. Y en el ámbito más rural tenemos la predominancia de lo que es la violencia, sobre todo en el ámbito público, comunitario, social. Es decir, tenemos ya ahí una data importante, que es una de nuestras hipótesis cuando levantamos igual el programa Guarim Imbabura, es que las mujeres quichuas estamos viviendo sobre todo en contextos comunitarios, porque si bien la comunidad, el tejido comunitario es una de nuestras mayores fortalezas, sobre todo para la movilización, para la resistencia, para permanecer después de siglos como pueblos, también es una herramienta de control que a ratos pues sí dificulta el ejercicio de los derechos individuales de las mujeres, ¿no? Claro, Entonces, aquí estamos es algo diciendo que las mujeres quichuas, las mujeres rurales están más en espacios públicos, en espacios comunitarios. Las mujeres, urbanas, de las zonas urbanas, están en la casa muchas veces enfrentando con sus parejas este tipo de violencia. Así es, si bien no hay cómo hacer como una caracterización diciendo que todas las mujeres indígenas estamos en la ruralidad, nosotros en Otavalo, casi el 50% de los habitantes somos quichuas, ocupamos el espacio urbano, central, pero comunitarios, ¿no? Pero en colectividad. Se replica mucho la dinámica con la familia, con la iglesia, con la comunidad, y por eso es que, y ese es uno de los aportes también metodológicos, epistemológicos que hemos incorporado nosotras, es que ya no solamente estamos midiendo en los ámbitos clásicos de la violencia, como el ámbito laboral, el ámbito educativo también, que está muy presente, pero sino que hemos incorporado cómo vivimos en las mingas comunitarias, en los mercados, en la iglesia, de estos espacios también donde se recrea el sentido de comunidad, sobre todo en la población indígena. ¿Y cuáles son los cantones ahí con mayor registro de violencia? Tenemos realmente una gran sorpresa y preocupación, porque a nuestros ojos y con la línea base que habíamos levantado y con la data nacional, estaban encabezando los cantones principales en números poblacionales, como es el Cantón Ibarra y el Cantón Otavalo. Ahora tenemos que el Cantón Urcuquí y el Cantón Antonio Ante, cantones pequeños, con población, igual, menos importante, son los que encabezan. Y eso nos da algunas luces, porque en realidad ahí es donde está menos del Estado, donde hemos hecho menos esfuerzos. Finalmente, no es la cabecera provincial, son, cantones que históricamente han estado relegados, y eso sin duda alguna nos va a dar como herramientas también para hacer el ajuste de este 2026 en la política pública que llevamos adelante. También nos ha preocupado mucho, Sofía, lo que hemos encontrado en el ámbito educativo. Si bien no hemos corrido, de esta herramienta a mujeres, adolescentes o niñas, pero las mujeres encuestadas nos han reportado que de su experiencia, que uno de los lugares donde más han sufrido violencia es en el ámbito educativo. Qué grave. Sobre todo con sus pares, ¿no? Entonces, ahí igual nos da otra línea para seguir trabajando, para seguir fortaleciendo el trabajo que estamos haciendo, sobre todo en el tema de la prevención. Hay que golpear las puertas del Ministerio de Educación, ¿no? Para que se ocupe de esto que es gravísimo. Y tengo que decir algo aquí. Nosotros con Guarmi veníamos trabajando una línea, Guau Imbabura, que era
justamente llegar con una comida caliente a casi 4,000 niños y niñas y hacer un trabajo de violencia en paralelo con los padres y madres de familia. Hace pocas semanas el Ministerio de Educación nos notificó diciendo que ya no podíamos entrar a las escuelas y que ellos iban a hacer cargo conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos. ¿Y lo están haciendo? Y mire, hasta ahorita no, pero lo que me sorprende es que somos más de 160 escuelas rurales, pero tenían que, justamente las que está atendiendo la prefectura de Imbabura, las que está atendiendo el programa WARMI con los temas de violencia, con el acercamiento, hemos hecho un trabajo increíble para cuantificación y visibilización del trabajo no remunerado a las mujeres, de las mamás. Es gravísimo, yo lo digo en todos los espacios. Vulnerables por una quizá represalia política, ¿no? Porque esto viene también dado después del paro nacional. Así es, la persecución, todo esto yo veo que realmente tiene un mismo esquema. Yo espero, porque igual está ahí la cooperación internacional, espero que toman todas estas escuelas, pero lo que me sorprende es por qué no cogen todas las más de 100 escuelas y tienen que tomar las escuelas donde justamente estamos trabajando desde la viceprefectura y con la prefectura de Imbabura. Entonces, eso realmente, como usted dice, se enmarca otra vez en toda esta persecución que estamos viviendo y que estoy viviendo yo a título personal como viceprefecta, ¿no? Así que hay que seguir trabajando. Evidentemente, todas estas cosas como es normal, somos personas, nos quitan energía, pero por eso estamos acá. Ayer estuvimos en la Universidad Católica de Ibarra, hoy estamos en la Flaxo presentando este insumo, porque le queremos decir alto y claro al país que desde el territorio, desde los gobiernos locales, sabemos cómo construir política pública, sabemos cómo inclusive dar insumos metodológicos, epistemológicos, innovadores, para la construcción de una política pública más asentada al territorio. Eso es importante, ¿no? Porque también entiendo que dentro de la encuesta hay estos datos de precariedad económica, ¿no? Que también es parte de lo que estamos viviendo como país y parte de los reclamos que han surgido desde los sectores más vulnerables, ¿no? Que están enfrentando hambre, que están viviendo esa violencia que es desde el Estado, ¿no? Desde la falta de política que hace que sus vidas sean más difíciles. Totalmente. En la encuesta también nos da una fotografía de cómo está el nivel de precariedad económica de las mujeres. Casi más de 6 mujeres imbabureñas encuestadas pues están en los niveles más precarios de la economía, denotando pues estas dificultades que tenemos en la provincia de Imbabura y donde sin duda las mujeres estamos siendo más golpeadas por toda la crisis económica. También tenemos un dato muy relevante que casi el 84% de las imbabureñas encuestadas no tienen acceso a ningún a la seguridad social, ¿no? Eso nos da también una alerta para cómo van a tener que ser las políticas públicas de aquí hace unos años. Vamos a tener un gran número de mujeres, sobre todo mujeres adultas mayores que van a necesitar, que van a estar como en los espacios más precarios, con mayor desprotección, y ahí el Estado tendrá que hacer pues mecanismos, políticas para poder llegar con esas mujeres que están haciendo todo el trabajo de cuidado, que están invisibilizadas en la economía. Por eso nosotras igual, desde el enfoque sobre todo de la economía feminista en nuestros programas, además de trabajar la prevención de violencia, además de llegar también con alimentación para trabajar todo el tema de lo que es la desnutrición infantil, también estamos buscando visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres. Entonces, todo eso venimos ahora a presentar al país, porque a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana en la Flaxo vamos a estar con las organizaciones sociales del Estado, las autoridades también acá, nacionales, que nos van a estar acompañando. Para nosotras, vuelvo a decir, desde Imbabura siempre es igual proyectarnos más allá de todo lo que nos digan, nos han dicho, nos han difamado, nos han estigmatizado como provincia. Creemos que somos una provincia pujante, una provincia que le ha dado no solamente este discurso de los mejores embajadores del mundo, embajadoras como nos dicen a los Otavalo, sino también que somos un territorio potente donde se construye pensamiento y donde se construye política pública de manera innovadora y eficiente. Muchísimas gracias, Paulina Bercutere, la viceprefecta de Imbabura, nos acompañaba el día de hoy y bueno, estos datos van a estar disponibles, así es que vale la pena también analizarlos, tomarlos en cuenta y ojalá y se repliquen estas iniciativas también en otros sectores. Una brevísima pausa en las WARMIs y volvemos con más.
Bueno, estamos de regreso, queridos amigos. Retomamos una de las emergencias socioambientales más graves que ha vivido el país en los últimos años. Recordemos, en marzo de 2025 ocurrió el peor derrame de petróleo de la última década en el sistema de oleoductos transecuatoriano en Quinindé. Más de 80 kilómetros de ríos, territorio contaminados, 2 ríos prácticamente muertos. Más de 300,000 personas se quedaron en ese momento sin acceso al agua segura en Esmeraldas y cantones vecinos. Y ya casi 9 meses después no existe una reparación ambiental efectiva ni procesos de indemnización para las comunidades afectadas, ¿no? Mientras persiste el silencio y la responsabilidad evadida por parte del Estado y Petroecuador. En este contexto, pues este día jueves 11 de diciembre a las 16 horas frente al edificio de Petroecuador en la Alpaliana y 6 de diciembre se realizará un plantón artístico que acompañará la movilización de las comunidades que viajan desde Esmeraldas hacia Quito para exigir justicia, reparación y respuestas reales frente a esta tragedia que sigue impune. Para analizar el estado actual de la crisis, las acciones legales emprendidas desde las comunidades, el impacto socioambiental que continúa profundizándose, conversamos ahora mismo con Guillermo Benalcázar, procurador judicial de la Unión de Afectados del Derrame de Petróleo, y Amparo Rivadeneira, ambientalista, defensora del territorio, quienes pues nos van a ayudar a dimensionar la magnitud de este desastre y la urgencia de garantizar también verdad, reparación y garantías de no repetición en esta zona. Bienvenido, abogado. Amparo, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, ya casi 9 meses de este derrame, lo decíamos, uno de los más graves de los últimos años en Esmeraldas. ¿Cuál es el estado real de los ríos, de los manglares, de las zonas costeras afectadas? Ahí, Amparo, si podríamos empezar contigo respondiendo esta pregunta. Buenos días, primero, gracias por la entrevista y darnos el espacio. La situación en Esmeraldas es crítica. Nosotros estuvimos en una visita técnica los primeros días de noviembre y se observa claramente que todavía el derrame tiene una incidencia en los cuerpos hídricos de la zona, especialmente en el punto cero. Se ve claramente todavía la presencia de hidrocarburos que están manchando todo lo que son zonas hídricas, lo que son plantas. Vimos plantas que todavía están contaminadas y vimos que muchas de las consecuencias del derrame se observan visiblemente, como por ejemplo todavía hay una intervención sobre la pesca, sobre los servicios que daba estos ríos a las personas de las comunidades. Entonces, se ve una afectación no solo para las personas, sino para la naturaleza, y realmente es una tristeza porque son 8 meses donde ya debían haber estado procesos de remediación, procesos de reparación ambiental, que deben haberse hecho de una forma técnica y no se lo ha hecho. Falló la prevención y ahora también falla la reparación. Desde el punto de vista legal, abogado, ¿qué responsabilidades concretas tiene Petroecuador, tiene el Estado frente a este desastre y cuáles han sido o no cumplidas hasta este momento? Muchas gracias. Efectivamente, la responsabilidad total de las afectaciones tanto ambientales como a las personas ribereñas, a la zona cero y a todo el cauce del río Caple, Viche y Esmeraldas es de Petroecuador, es del Estado ecuatoriano. Petroecuador tiene contratada una póliza con la compañía de seguros Latina, que es la empresa que debería haber asumido toda la responsabilidad, tanto en los daños propios de riesgo petrolero como en la póliza de responsabilidad civil. Lamentablemente, desconociéndose lo contratado entre Petroecuador y la aseguradora Latina, esta empresa no ha hecho una presencia en la zona para evaluar el monto de del perjuicio causado y el monto de las indemnizaciones a pagarse a todos los afectados. Esta situación deja entrever que la Superintendencia de Compañías deberá hacer urgentemente una revisión del contrato de seguros, por cuanto este contrato de seguros, de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el título 3, que habla sobre el contrato de seguros, establece la obligación que tiene la aseguradora de reasegurar. Y esto supone que las reaseguradoras asignen ajustadores de siniestros para establecer el monto de la pérdida y los valores a indemnizar y a reparar y a compensar. Esta situación deja muy preocupado
nos deja muy preocupados. Hemos presentado varios oficios, tanto a la Superintendencia de Compañías, al Ministerio del Ambiente, a Petroecuador, a la aseguradora latina, y lamentablemente no hemos recibido la mínima respuesta necesaria para uno de los mayores derrames de petróleo en la historia de la industria petrolera en el Ecuador. No ha existido hasta la fecha más derrames que el que se ha producido el 13 de marzo. Las causas son diversas. Puede ser, bueno, efectivamente la causa directa es del deslave, y la causa indirecta podría ser el mal estado en el que se encuentra el SOTE, el sistema del oleoducto petrolero ecuatoriano, que tiene más de 50 años y que obviamente debe estar ya en su vida final, en su vida útil final. Yo recuerdo que mencionaban expertos que primero no hubo una prevención adecuada, pero tampoco una respuesta inmediata. O sea, se dejó que avance la mancha de petróleo y que se extienda y afecte a más espacio, digamos, en el río, y esto significa más personas, ¿no? Amparo, 300,000 personas se quedaron sin agua. No sé si hay ya una digamos, una cuantificación de las personas que se quedaron también sin medios de vida, y ¿existe o no existe un plan integral de reparación ambiental? ¿Qué me puedes contar de esto? Yo quiero retomar el tema de que estamos hablando de la situación, por qué se da el derrame. Es preocupante que el momento que existe el derrame, el oleoducto transecuatoriano tiene un sistema que es un sistema SCADA, que lo que hace es controlar cuando existe una baja de presión, y eso debe cerrarse con válvulas automáticamente. Existe para mí una negligencia de parte de la empresa Petroecuador y del gobierno nacional al momento que, como decía Guillermo, no existe este mantenimiento. Entonces es increíble que no se hace una respuesta inmediata, como lo dice la ley, que debía ser 24 horas, si no se espera y se tiene un control del derrame recién a los 8 días. Entonces la afectación, como tú indicabas, son 80 kilómetros de afectación. Actualmente existe la unión de afectados del derrame de Esmeraldas, que son las personas que nos van a acompañar el día jueves, y que todavía dentro de esta unión de afectados no se ha podido cuantificar cuántas son las personas en total, porque hay una organización en Esmeraldas, pero el trabajo que debía haber hecho, el levantamiento que debían haber hecho, como decía la aseguradora y Petroecuador, hasta ahora no lo hacen. Entonces nosotros estamos calculando que existe una afectación en 80 kilómetros, y eso es una inmensidad de personas. El agua se les entregó con tanqueros de agua únicamente por un mes, ni siquiera se llegó a todas las comunidades. Entonces no se ha cumplido ni con los mínimos estándares de ayuda en esta zona. Es realmente, se ve una indolencia, ¿no es cierto? Y un racismo para mí estructural, porque si hubiera sido en otro lugar, esto no estuviera pasando. Es lo que estuvimos ayer en el plantón justamente de los niños de las Malvinas, y se ve como existe una estructura de un Estado que tiene una estructura de racialización contra las personas, y se ve que cuando estamos en un lugar como Esmeraldas no hay la respuesta que si estuviéramos nosotros en otro sector, en San Borondón, o estuviéramos en un sector donde sí hay respuesta, no hubiera pasado esto. Entonces eso... Amparo, nos repites, es el jueves, ¿no? Que van a realizar este plantón. El día jueves, ¿a qué hora? Sí, es el día jueves a las 4 de la tarde en Alpayana y 6 de diciembre, en afueras del edificio de Petroecuador. Entonces esperamos a todas las personas. Va a ser un plantón artístico pacífico, porque lo que se trata es de que estas voces que no son escuchadas lleguen a ser escuchadas y se haga algo al respecto. Abogado, precisamente sumando a lo que decía Amparo, en términos de indemnización, ¿cuántas familias deberían ser reparadas? ¿Qué tipo de compensaciones corresponden legalmente por la pérdida de los medios de vida, de salud, de acceso al agua? Y qué es lo que las comunidades afectadas dicen, o sea, porque está diciendo Amparo, ni siquiera se ha escuchado a las comunidades. Sí, lamentablemente el levantamiento de información que correspondía haber hecho al Ministerio del Ambiente, a Petroecuador, a la aseguradora latina a través de sus ajustadores, no se lo ha hecho. Según estudios, se estima que una planta de cacao tiene un costo aproximado de $2,000, que es lo más
fácil de cuantificar. Existen cientos de plantaciones afectadas en la zona cero, propiedades productoras de cacao cuyas plantas inicialmente ya han comenzado a morir, y las que no han muerto aún se espera que mueran en el transcurso del tiempo, porque el nivel de contaminación por hidrocarburos no es necesariamente visible inmediatamente. Esto tiene afectaciones a capas internas subterráneas que afectan el sistema raizal de las plantaciones. Una cuantificación de las pérdidas no existe. Eso le corresponde hacer al medio ambiente, eso le corresponde hacer al Estado. En derecho ambiental, la obligación, la carga de la prueba es del Estado, no es de los afectados. Se entiende que los afectados, por su situación económica, por su situación de vulnerabilidad, tienen unas condiciones muy tristes, muy apenables, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde hacer todo esto? Es al Estado ecuatoriano a través de su empresa, y esta empresa, Petroecuador, mediante la contratación de la póliza de seguro con Latina, ha delegado esa responsabilidad mediante el pago de una prima. Entonces, la presencia de la aseguradora Latina debe ser real, lo que no ha pasado hasta la presente fecha. Una de las obligaciones de la aseguradora, quisiera poner énfasis en esto, es contratar el seguro. El Código Orgánico Monetario Integral establece que la compañía de seguro, para una mejor solvencia técnica y para el manejo de los siniestros, debe tener contratado un reaseguro, y con mayor razón en pólizas de esta envergadura como es de Petroecuador. Si es que, me temo que algo pasa, algo sucede, algo que deja entrever una situación muy lamentable, sería que la aseguradora no haya contratado el reaseguro. Es decir, que estaría en una situación de incapacidad financiera de asumir este riesgo. Entonces, es obvio que esa sería la razón para que la aseguradora no haga presencia en este evento. Eso es especulativo. Claro, por supuesto, pero tampoco el Estado ha dado respuestas. Tampoco el Estado ha dado respuestas. Se ha pedido respuestas, digamos, formalmente al Estado, desde, por ejemplo, los afectados. Sí, los afectados han presentado los escritos necesarios a Medio Ambiente, Petroecuador, desde los primeros días del mes de marzo, desde los primeros días después del siniestro en marzo del 2025, y lamentablemente no han recibido una atención adecuada, ¿sí? Posteriormente a eso, a partir de octubre, en donde ya se hace la procuración judicial, entramos presentando escritos a la espera de acciones contundentes. No hemos tenido, más que de la Defensoría del Pueblo, una reunión y un requerimiento de información, y estamos a la espera de que estas instituciones comiencen a hacer la presión necesaria a los responsables directos, que es Petroecuador. Entendemos que Contraloría también debería estar presente en esto, porque si la compañía Petroecuador no contrató una póliza de seguro local con el respaldo de un pool de reaseguradores internacionales, estamos hablando de un posible peculado y asociación ilícita incluso. Bueno, ahí también habría que ver cuál es la respuesta de los fiscalizadores acá en el país, de la Asamblea Nacional, ¿no? Que por supuesto tiene que llamar a las autoridades a responder, porque ahí vemos que los ministros son cambiados de cartera en cartera, reciclados, y pues al final del día se van dejando, en este caso, una huella gravísima en el territorio de Esmeraldas, y no pasa nada, ¿no? Y ese quizá, Amparo, para cerrar, es el riesgo que tenemos en este país, y es que todo se olvida. Tenemos memoria de pescadito, nos olvidamos en 3 segundos qué es lo que pasó hace un ratito nada más, y por eso es importante también ese mensaje que buscan visibilizar, y ese mensaje que le quieren enviar también al gobierno nacional, ¿no? Porque ustedes hablan de racismo ambiental y cómo se ha expresado esta discriminación estructural en el manejo estatal de esta emergencia en Esmeraldas. Sí, efectivamente, nosotros queremos insistir en que hay voces que no se escuchan, voces que simplemente son ignoradas por parte del Estado ecuatoriano, y existe, como tú decías, una estructura que se encarga de hacer eso, de no responder a las comunidades, y por eso está esta defensa ambiental, esta defensa legal, que prácticamente nosotros, sin muchos fondos, estamos tratando de apoyar igual con las organizaciones ambientales y sociales en Quito. Entonces, por eso les pedimos a todos que nos apoyen, que nos ayuden, porque realmente se ve que el Estado no está dando las respuestas, y es una tristeza porque se murieron 2 ríos
el río Caple y el río Viche, ríos importantes del estuario de los manglares, donde existían montones de especies que han perdido la vida, que se fueron contaminadas, que no tuvieron tampoco una ayuda inmediata, que se fueron muriendo en las playas. O sea, si no tenemos tristeza de la naturaleza, menos aún vamos a tener de las personas que han sido afectadas, porque simplemente se ignora estas voces, como decíamos, y ellos están haciendo un esfuerzo inmenso para venir el día jueves. Entonces esperamos que las personas de Quito les den la bienvenida, les den la acogida y les apoyen, y que realmente, en vez de llegar con una militarización como se ha hecho en otros casos, haya una respuesta realmente del gobierno. En vez de evadir las respuestas, exista una realidad, se observe la realidad y se dé una respuesta a esto. Nosotros no podemos seguir esperando en Esmeraldas, y realmente yo quisiera ver cómo una población se queda sin agua por meses y esté todo el mundo tan tranquilo y tan contento, y no haya ni siquiera una respuesta mínima como sería la ayuda con los tanqueros de agua, no haya las plantas de tratamiento de aguas que se ofreció, no hay centros médicos para atención de las personas que están afectadas por la contaminación en el agua. Como decíamos, hay afectación en la pesca, todavía los peces tienen muestras de la contaminación que tienen, que nos indicaron los pescadores de la zona. Entonces, realmente no es que hay que hacer mucha ciencia para entender lo que está pasando, y es un tema de decisión política, es una obligación de los asambleístas, es una obligación del gobierno central dar una respuesta y no seguir ignorando y callando a las voces que defienden la naturaleza. Muchísimas gracias. Está con nosotros, o estuvo con nosotros, Guillermo Benalcázar, procurador judicial de la Unión de Afectados del Derrame de Petróleo en Esmeraldas, y Amparo Rivadeneira, también ambientalista. Muchísimas gracias por abordar este tema importantísimo, una de las emergencias socioambientales más graves de la última década en Esmeraldas y creo que en nuestro país. Vamos ahora con nuestra compañera Diana Dávila, porque también conectamos un poquito el tema aquí en los reportes en vivo desde las Guarmis. Bueno, en el norte de la capital se lleva a cabo la inauguración del Simposio Internacional de Historia de Esmeraldas, Independencia, Raíces e Identidad Afroecuatoriana. Diana Dávila está con nosotros para contarnos más detalles. Buenos días, Dianita, te escuchamos. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. En el Hotel Marriott se lleva a cabo el primer simposio internacional de historia de Esmeraldas, independencia, raíces e identidad afroecuatoriana. Este evento, que se inaugura hoy en Quito, se desarrollará en la ciudad de Esmeraldas del 10 al 12 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con la participación de académicos, historiadores, antropólogos y escritores de 15 países. El objetivo es reivindicar la historia independentista de esta ciudad verde. Así lo detalló Andrés Williams, coordinador de cooperación internacional del municipio de Esmeraldas. Convoca a académicos, intelectuales, historiadores de América Latina, de Europa y de África para reescribir la historia de Esmeraldas, reivindicar la lucha independentista que se suscitó el 5 de agosto de 1820 y que la historia oficial, la historia con mayúscula, ha intentado invisibilizar desde hace mucho tiempo. Lo que se aspira también con este simposio, además de reescribir la historia de Esmeraldas, es que se reconozca el 5 de agosto como un feriado nacional. La activista social y por los derechos humanos Juanita Francis destacó que esta es una oportunidad de devolverle a Esmeraldas una reivindicación sobre pensamiento crítico. Este evento es devolverle la apuesta a futuro, es cambiar la narrativa. Yo insisto mucho en lo que ha transformado la narrativa de muerte y de miseria sobre Esmeraldas. Y siento que estas son las luces de esperanza, ¿no? Cómo nos sentamos a pensar, cómo nos sentamos a repensarnos nuestra historia, pero no con la carga esta del enojo que la gente dice, no, estos están resentidos. No, es un reclamo justo. Esmeraldas exige reparación histórica y eso tiene que pasar por un reconocer la memoria. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, también mencionó que si el Estado no le ha hecho justicia a Esmeraldas, que el mundo, a través de la historia que se ha recopilado en documentos, videos y otros artículos más, sea quien reivindique a esta ciudad. Pero la misma capital tiene que reivindicar a las provincias que más aportamos al erario nacional. Toda la energía que ustedes ven aquí se genera desde el petróleo. El petróleo no lo sacamos en Esmeralda, pero se transforma en Esmeralda, se industrializa en Esmeralda. ¿Qué ha dejado ese petróleo para Esmeraldas?
problemas. Abandonó el campesino el campo. Al abandonar el campo, pues quedó la ciudad sin producción. No pudo conectarse con la industria porque decían que venía una industria a dar fuentes de trabajo a los esmeraldeños. Y inicialmente no hablamos de las locuras. Se contrataron a personas de todo el país menos a las personas locales. Y esas personas que contrataron de todo el país no era que estaban preparadas, se los mandó a preparar a Barranca Bermeja. O sea, esa es la historia que ha vivido Esmeralda, una historia de olvido. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el Hotel Marriott al norte de Quito, donde se lleva a cabo la inauguración de este simposio tan importante para la provincia y la ciudad de Esmeraldas. Continuamos con ustedes. Es importante, Dianita, muchísimas gracias, el entender la historia de Esmeraldas, el entender la historia de los pueblos afroecuatorianos en el Ecuador también, para entender por qué existen actos tan crueles como el caso de los niños de las Malvinas. Ni perdón ni olvido. El día de ayer hubo marchas en Guayaquil, en Quito, diferentes actos culturales y continuarán también durante esta semana reclamando justicia tras un año de la desaparición de los niños de las Malvinas, ¿no? Con carteles de Ni perdón ni olvido, fotografías de Ismael, de Josué, de Nehemías y Steven. Los asistentes recorrieron los barrios donde vivían los 4 niños en Guayaquil. Nuestro compañero Edison Paucar, nuestro equipo junto a Alexis Olivo están en esa ciudad, estuvieron el día de ayer y nos traen más detalles. Edison, pues gracias por hacer este reporte, por estar con los padres de los niños y de las niñas y pues bueno, les compartimos lo que nos ha enviado Edison Paucar. ¿Cómo están, amigas de las Warmis? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la ciudad de Guayaquil, debido a que el día de ayer pues estuvimos acompañando a las familias de los 4 niños de las Malvinas, quien junto a sus amigos, junto a organizaciones sociales y junto a organizaciones de derechos humanos, pues realizaron varias actividades para recordar lo que fue el primer año de la detención y la posterior desaparición forzada de los 4 niños. En este evento, pues, que inició en la Casa Comunal del barrio Malvinas, hubo también la presencia pues de dirigentes sociales, de dirigentes barriales, y esta marcha fue recorriendo los distintos sectores del barrio Malvinas y fue frenándose en cada una de las casas de los 4 niños. Aquí pudimos conversar con Ronnie Medina, el padre de uno de los menores de edad, de Steven, quien entre otras cosas pues destacó el lado humano de su hijo, ¿no? Señalando que él era un estudiante, que él era un deportista. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Mi hijo era uno de los 4, tenía 11 años, estudiaba, era bueno para la matemática, le gustaba el fútbol y bueno, y todos les gustaba jugar fútbol. No entiendo por qué hubo mucha gente y no lo juzgo, porque el único que juzga es Dios. Y si uno no conoce la forma de vivir de cualquier ser humano, uno no tiene por qué hablar sin conocerlo. Y sinceramente, somos buenas personas. Toda mi vida he trabajado para mantener a mi familia, a mi mamá, ayudarla. Por eso no terminé ni mis estudios, por ayudarla a trabajar a mi mamá, darle un buen ejemplo a mis hijos. Y nuestros hijos son como todos los niños de las Malvinas, salen a jugar, a divertirse, así hemos sido siempre. Posteriormente, pues, la marcha, tras recorrer por todo el sector de las Malvinas, fue hasta el Parque de la Cobién, que el día de ayer fue renombrado por el Parque Los 4 Niños de las Malvinas. En este evento de tinte solemne estuvo presente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien, entre otras cosas, pues mencionó que gracias a un video de las cámaras de seguridad de la institución Segura EP, es que se pudo identificar que los 4 niños de las Malvinas fueron detenidos por 16 militares. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde de Guayaquil. Nadie quería entregar los videos, nadie quería hablar del tema. Se activó la Asamblea Nacional, nos pidió, como dice la ley, el video del caso y Segura EP lo entregó a la Asamblea Nacional, si no, nunca nos hubiésemos enterado de esto. Tras este evento, pues la marcha se dirigió hacia la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, ya que este era un punto simbólico, porque hace un año en este sector, pues los 4 niños de las Malvinas fueron detenidos por la patrulla de 16 militares. Aquí igualmente se realizaron actos artísticos y estuvo presente Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué,
quien entre otras cosas pues agradeció a toda la gente del país por los distintos actos solidarios que han hecho para su hijo y para los otros niños de las Malvinas. Escuchemos parte de lo que dijo Luis Arroyo. Sí, yo estoy bien agradecido con todas las provincias, Quito, Santo Domingo, Cuenca, con todos los que han aportado con su granito de arena a que esto no se apague, ¿no? Que no quede en el olvido, sino que se haga memoria que un 8 de diciembre del 2024 le arrebataron la vida a 4 niños inocentes, 4 angelitos que nos arrancaron de nuestro corazón, ¿no? Es muy duro estar viviendo estos momentos, pero sí estamos agradecidos con todo el Ecuador, con todas las provincias que nos sigan dando la mano, nos sigan apoyando, porque a pesar de todo ustedes también son nuestra fortaleza, nos han dado ese valor para que nosotros sigamos adelante con esto, ¿no? Porque esto no es fácil. Esas fueron las palabras de Luis Arroyo, quien estuvo presente el día de ayer, pues en estos actos solemnes que se realizaron para recordar a su hijo y a los otros niños de las Malvinas. Estos actos empezaron alrededor de las 3 de la tarde y se extendieron hasta cerca de las 9 de la noche en el sector del sur de Guayaquil y en el barrio Malvinas. Esa es la información que comentamos desde aquí, desde Guayaquil, amigas de las Guarmis. Regresamos con ustedes a estudios. Qué dolor. Hay que pensar en que esos niños son nuestros niños, ¿no? Definitivamente, si no los pensamos así, perdemos la humanidad, y hay que defender la vida, hay que defender la humanidad, hay que defender a las infancias en nuestro queridísimo Ecuador. En la Casa de la Cultura también, cerca de un centenar de personas recordó a los 4 niños de las Malvinas con música afroecuatoriana, se levantó el chigualo, ese pequeño altar en honor a los niños, las manifestaciones culturales por justicia, verdad y reparación, un sol intenso que nos cubría, cerca de un centenar de personas. Ahí me escribe Adriana Mosquera y pues dice que estuvo allá, no la vi, pero estuvimos el día de ayer ahí, nos encontramos con algunas personas y decimos siempre somos los mismos que estamos, pero qué bueno que estemos, ¿no? Que se congregaron en las áreas verdes de la Casa de la Cultura para precisamente conmemorar este primer aniversario de la desaparición forzada y posterior asesinato de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, los 4 niños de las Malvinas, una actividad organizada por la Mesa de Solidaridad por los Niños de Guayaquil que busca lo que debemos hacer todos, todas, mantener la memoria viva de las víctimas, exigir justicia, verdad, reparación integral, denunciar la impunidad en casos de desaparición forzada en nuestro país. Ahí estuvo pues el presidente de la Casa de la Cultura, que precisamente subrayaba en esto, ¿no? Que el dolor persiste, pero sobre todo la necesidad de acción. El maestro Wilson Pico dirigió esta obra que estamos viendo, la obra central del evento, Desaparecidos Nunca Más, y expresó también su indignación y la indignación de los artistas frente a la impunidad, ¿no? Él dijo, estamos indignados con el gobierno que tenemos actualmente, la justicia tarda y nosotros estamos aquí para recordar, sensibilizar y exigir que se detenga esta violencia contra los pueblos, contra los más vulnerables, ¿no? Tras la presentación artística se leyó también un manifiesto desde la Mesa de Solidaridad que denuncia la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de los 4 niños por un escuadrón militar y la complicidad también del Estado ecuatoriano, así como la criminalización de las víctimas a través de discursos que los asociaron falsamente con la delincuencia, ¿no? Alba Espinosa del colectivo Las Quilomberas también estuvo ahí y recordó que esta fecha es muy dolorosa porque un año después siguen entendiendo que las voces y las vidas afrodescendientes son desechables. Basta de criminalizar las infancias negras, fue lo que dijo, y de militarizar nuestros territorios. Escuchemos a Alba Espinosa de Las Quilomberas. Porque un año después seguimos entendiendo que nuestras vidas son desechables, que vivimos en un estado que se fundó sobre la sangre afro, sobre la sangre indígena. Porque cuando esos negros y esos indios nos volvemos sujetos de derechos, nos convertimos en enemigos, nos dicen sospechosos o simplemente toman nuestras vidas, la vida de nuestros niños, de nuestras infancias. Mensaje, 4 palabras que es lo que hemos venido pidiendo históricamente: verdad, justicia, reparación y no repetición. Y cuando hablamos de justicia no hablamos solo de una sentencia, ahorita mismo está la audiencia y demás. Lo que exigimos también es los responsables políticos de este caso, no solo los responsables materiales, que se rompa ese silencio y ese espíritu de cuerpo y que digan la verdad, por honor
y por respeto a la memoria de los 4 niños de las Malvinas, de sus familias y del pueblo afro que históricamente ha sido criminalizado y catalogado como sospechoso en este país. Hablamos de justicia porque no queremos que por un indulto presidencial, después de una sentencia, los responsables materiales salgan libres. Porque ese sería un mensaje que las vidas negras no importan en este país. Y lo que queremos, lo que pedimos, lo que exigimos es que nuestras vidas importen, que nuestras vidas sean visibilizadas, que dejen de tratarnos como desechables o como útiles. ¿Qué les decimos a las mamás de los niños de las Malvinas? Un año después, sin sus hijos, sin verdad, sin justicia y escuchando en grandes medios que los hijos fueron responsables de, que estaban delinquiendo. Incluso hoy los abogados sostienen esa narrativa que insiste en criminalizarnos. También quiero decirle al poder, al ministro Lofredo, a Palencia, al mismo Daniel Noboa, basta de criminalizar a las infancias negras. Basta de militarizar nuestros territorios sobre pretexto de seguridad, cuando lo que buscan es desaparecernos, exterminarnos. Del colectivo Las Quilomberas en la noche hicieron un tendedero, ¿no? Con mensajes muy lindos de la gente que llegaba al Boulevard de las Naciones Unidas también para respaldar a los padres de estos niños, y también se realizó una ceremonia ritual que dice, ¿no? Ellos están tranquilos, que ellos descansen, pero que los que aquí no han pagado por su responsabilidad en este hecho, pues no van a poder tener descanso. Eso lo decían ayer los colectivos afroecuatorianos. Y desde la Mesa de Solidaridad también se leyó un manifiesto por la justicia, verdad y reparación para Josué, Nehemías, Steven e Ismael. Lo escuchamos. Hace un año todo el Ecuador se estremeció por lo que sería el crimen que se llevó a cabo con la mayor crueldad y alevosía por un escuadrón de las Fuerzas Armadas, compuesto por 17 militares. Ellos, los autores materiales, convirtieron a los 4 niños en víctimas fatales, y el gobierno ecuatoriano, el autor intelectual, los revictimizó en voz de sus ministros. El Estado ecuatoriano y su gobierno de turno promovió una macabra narrativa en medios y redes sociales, buscando establecer la imagen de que los 4 niños formaban parte de grupos de delincuencia organizada. Buscó, con la aporofobia y perfilamiento racial, al enemigo interno presente en el decreto de guerra interna contra la delincuencia en el Ecuador. Para el pueblo, el único delito fue la de ser niños negros, ser pobres y jugar fútbol en la noche. Por ello, 3 familias fueron condenadas a perder sus hijos de forma inhumana, sin fórmula de juicio, violando todos los derechos humanos internacionales y constitucionales que protegen a la niñez. Por tal motivo manifiesta que el presidente Daniel Noboa Sin debe responder de forma urgente a madres y padres y a la ciudadanía, organizaciones sociales nacionales e internacionales, incluso al sistema de Naciones Unidas. El Estado ecuatoriano es el responsable moral, ético y legal. Saludos a toda la gente que está conectada en redes sociales, a Jenny, a Adriana y pues a mucha otra gente linda que nos envía sus mensajes. Nos acompaña Valeria Muñoz Vázquez, autora, editora, también máster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, 20 años de trayectoria en el ámbito editorial. Ella dirige El Farolero Ediciones, editorial independiente enfocada en literatura infantil y juvenil, y ha publicado narrativa y poesía, además de más de 40 libros educativos, ¿no? Representó al Ecuador como editora en la Filbo 2024. Bienvenida, muchísimas gracias. Queremos conversar sobre su más reciente libro, El eco de los amantes rotos, un volumen, entiendo, de cuentos de terror psicológico, pero quiero que nos cuente un poquito más de qué se trata, qué le atrajo también este género para explorar, no sé, las emociones de los lectores, y bueno, también obviamente queremos saber dónde se va a realizar el lanzamiento y quién estará a cargo de la presentación de este libro. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Buenos días. Les agradezco muchísimo por este espacio tan importante. Bueno, yo les traigo El eco de los amantes rotos, que es mi último libro de relatos. Es un libro dedicado al terror psicológico. Uh-huh. Es un tipo de terror latinoamericano,
diferente al terror al que estamos acostumbrados. Eso quiero que lo aclare. ¿Qué tan diferente es el terror latinoamericano a lo que vemos claro, en otros escenarios? Una amiga que había leído ya el libro me dice, vale, tú me dijiste que era de terror y la verdad no encuentro dónde están los fantasmas, los monstruos, porque la gente espera eso cuando escucha terror. Entonces, claro, tenemos una influencia tan grande de anglosajona, ¿no? De los escritores anglosajones, de Mary Shelley, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, que claro, estamos acostumbrados a este monstruo, ¿no? Que aparece a estos escenarios góticos, castillos embrujados, fantasmas. Pero yo digo, los ecuatorianos vamos un poco buscando identidad en el tema literario también, y creo que el terror latinoamericano es una tendencia nueva que se enfoca mucho en el desarrollo de personajes monstruosos, pero desde el punto de vista psicológico. Entonces son personajes tomados de la vida cotidiana. Yo creo que... ¿Como cuáles? Cuéntanos un poquito el perfil de alguno de ellos. Bueno, Latinoamérica yo creo que es un escenario de terror, ¿sí? Porque vivimos la violencia día a día, y cualquiera de las historias que vemos en los noticieros cada día es en sí misma ya una historia de terror. Sí. Entonces yo creo que esta nueva generación de escritores hemos tomado mucho, hemos hecho una conciencia de todo esto que está pasando. Y claro, los personajes de terror que están en mis cuentos son los personajes de la vida cotidiana. Cualquier persona, cualquier oficinista, cualquier ser humano que está viviendo el desamor, que está viviendo el terror en su propia vida, ¿sí? Hablo mucho del tema de la tecnología, porque creo que también el tema de la virtualidad tiene su escenario de terror, ¿no? Muchas veces la virtualidad está sobrepasando a la realidad, y yo creo que eso también puede generar terror en el ser humano, ¿no? Tenemos personajes que viven el desamor muchísimo también en los cuentos, personajes inseguros, con falta de autoestima, rotos emocionalmente, y eso también creo que es parte del terror que se vive día a día. Entonces mis personajes son totalmente cotidianos. Y variados también. Para quienes se acercan por primera vez a tu obra a través de El eco de los amantes rotos, pues ¿qué lectura o experiencia te gustaría que se lleven al cerrar el libro? ¿Qué experiencia? Sí. Yo creo que las historias son impactantes, ¿sí? Y todo lector queda impactado porque hay finales fuertes e impactantes, ¿no? En donde los personajes cierran ciclos y a veces de manera muy cruel. Sí, sin embargo, yo creo que esto lleva a un lector a la reflexión, primero personal, porque uno puede hacer una introspección de sus propias emociones, ¿no? Pero también con una proyección social. O sea, ¿qué está pasando afuera que me está influyendo también, ¿no? Como persona, en mis emociones, en mi construcción de mi personalidad. Entonces yo creo que esa es la... Tal vez cierran el libro y salen a terapia. O tal vez el libro es una terapia. Bueno, interesante la propuesta. Representaste a Ecuador también en escenarios internacionales. ¿Cómo percibes que hoy se presenta la literatura ecuatoriana también a nivel internacional? Bueno, en el 2024 estuve como representante editorial en la Filbo, en la Feria de Bogotá, y acabo de llegar hace 2 días de la Feria de Guadalajara, que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica. Allá presenté ya justamente el libro y percibo que bueno, la literatura tiene un impacto grandísimo, ¿no? Es un medio y es un medio sanador, por eso te decía, el libro mismo en sí puede ser una terapia. Sí, la literatura, claro, ha tenido un desarrollo impresionante, lo acabo de ver en la Feria de Guadalajara, en México, con exponentes de todo el mundo, con gente de toda Hispanoamérica que está en esa feria gigantesca, y las propuestas son increíbles, ¿no? Se está haciendo de todo. El terror latinoamericano es una de las tendencias actuales, sí, la poesía, por supuesto, siempre ha sido tan importante, la narrativa en todos los ámbitos, la narrativa de ficción. Nosotros mismos llevamos una novela de ciencia ficción ecuatoriana a presentar allá. Entonces creo que la literatura está creciendo, ¿no? Y sigue manteniéndose como uno de los elementos culturales más importantes, ¿no? Bueno, aunque siempre falta apoyo, siempre faltan espacios, pero qué aprendizajes del mundo editorial se reflejan también en esta obra y en tu forma también de escribir ficción, ¿no? Como editora con
llevan más de 2 décadas de trayectoria, de experiencia? Bueno, yo creo que la experiencia editorial, bueno, a mí me ha llevado a construir un montón de mundos de ficción. También la experiencia de vida, porque creo que para escribir es fundamental tener una experiencia de vida. He viajado mucho, he vivido muchas cosas. Soy muy observadora también de la realidad y escribo a partir de las imágenes, ¿no? Me impacta mucho a mí las imágenes, lo que veo. Una imagen puede quedar grabada en mí y yo puedo empezar a construir ya todo un mundo de ficción alrededor de eso, ¿no? Me fijo mucho también en la gente que me rodea. Creo que eso me ha ayudado muchísimo a escribir, ¿no? Y mi relación con el mundo editorial, claro, como editora, porque soy editora y muchas veces sacrifico la creación como autora por mi trabajo de editora, ¿no? Pero por supuesto el trabajo de editora me ha servido absolutamente porque estoy expuesta a tantos textos, a tantos libros que me llegan, a tanta literatura que también me aporta y me ayuda en la escritura. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, el lanzamiento, recuérdanos nada más cuándo es para cerrar. El lanzamiento va a ser el día jueves 11 esta semana a las 6 de la tarde en el Centro Español. Muy bien. ¿Que queda dónde? Queda en la Vancouver e Italia. Ya está por acá cerquita también. Muchísimas gracias nuevamente, Valeria Muñoz Vázquez, autora, editora, quien nos presenta El eco de los amantes rotos, ¿no? Y ya nos daba pues ahí un vistazo de lo que será esta lectura, que espero que la disfruten muchísimo. Una cortísima pausa y tenemos a nuestros invitados finales ya acá en este espacio de las Warmis en este martes. Bueno, seguimos ya en la parte final de nuestro programa y hoy vamos a conversar con Daniela Peralta. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Despiértate, cofundadora también de Tatú por Juguetes, una campaña solidaria que llega a su 4ª edición este 20 y 21 de diciembre en el Paseo San Francisco en Cumbayá, donde el público podrá acceder a flash tattoos a cambio de la donación de juguetes nuevos para apoyar a orfanatos y comunidades vulnerables en el país. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, primero conocer un poquito cuál es la situación actual de los orfanatos, de las comunidades con las que trabaja la Fundación Despiértate y qué necesidades prioritarias buscan atender en esta Navidad. Sofi, muchísimas gracias, gracias por este espacio. Y sí, pues la situación de los orfanatos en Ecuador pues es bastante complicada, ya que cada día esta población va creciendo más y más. Lastimosamente todos piensan que en diciembre es el único tiempo de dar, y pues ahí es cuando la gente se vuelve a dar, que no está mal, pero no tenemos que olvidarnos que los niños comen durante todo el año. Así es. Entonces, las fundaciones en diciembre, especialmente los orfanatos, se alistan para todo el año básicamente, porque lastimosamente las fundaciones o los orfanatos que son del Estado o los que tienen convenio no han recibido el presupuesto en muchísimo tiempo. Entonces, así es. viven una situación muy dura, muy crítica, y lo que nosotros hacemos, obviamente como fundación, es obviamente asistirlos durante todo el año, pero este tiempo de Navidad es cuando tenemos nuestro evento más grande, que es Tatú por Juguetes. Como es tú un poco decías, eso también, buscando que no haya esta distinción, ¿no? Porque en general, y es verdad, nuestros niños en casa reciben un juguete en una Navidad, ¿no? Entonces, exacto. ¿Por qué esta diferencia? O sea, obviamente tiene el Estado que se responsable de cubrir todas las necesidades básicas de los niños, de pagarle a tiempo a las organizaciones que están asumiendo la parte que le corresponde también al Estado, y lo digo porque hemos tenido acá a las monjitas de un orfanato diciéndonos no nos dan, y tenemos bebés que necesitan leche de fórmula diariamente, ¿no? Así es. Entonces, pero sin embargo, o sea, ¿por qué crear esta distinción y que haya niños que no puedan recibir un juguete, ¿no? Entonces, ¿cómo un juguete nuevo, o sea, porque todos los niños, todas las personas y todos merecemos un juguete nuevo, o sí, algo nuevo, y lastimosamente, y aquí siempre me gusta decir lo que voy a decir, las fundaciones en este tiempo no somos basurero, ¿sí? Por favor, si es que van a donar algo usado, donen algo que a ustedes les serviría, donen algo que ustedes se volverían a poner, o donen algún juguete que sus hijos volverían a usar, porque nos llegan juguetes, el carrito sin la llanta, el helicóptero sin la hélice. Entonces, hay que donar dignidad, no es donar por donar, no es que voy a sacar lo que no sirve de mi closet y voy a dar a una fundación, porque no estamos donando dignidad. La idea es donar algo que devuelva la esperanza, que devuelva la dignidad, que devuelva la emoción y la alegría, y por eso buscamos esta campaña de juguetes totalmente nuevos para que niños que tal vez nunca se imaginaron recibir algo nuevo, lo hagan.
Son 21 instituciones. ¿Cómo se organiza luego la entrega de los juguetes? Cuéntanos un poquito, ¿no? Primero, bueno, aterricemos al tatú por juguetes, ¿no? Okay. ¿Cuál es la meta principal que se ha propuesto para esta edición? Gracias a Dios siempre logramos más de lo que tenemos en mente. El año anterior nuestra meta eran 2,000 juguetes, logramos 2,068. Este año nos ponemos más ambicioso para llegar a más niños y nuestra meta es 2,500 juguetes. Van a ser distribuidos a 21 orfanatos a nivel nacional. Con esos orfanatos nosotros como fundación todos los años trabajamos ya por 8 años, conocemos sus necesidades, conocemos a los niños, ver sus caritas de emoción cuando reciben el juguete, porque no solamente recibir el juguete, sino que con nuestros voluntarios y los chicos de la fundación, lo que hacemos es envolver el regalo, ¿sí? Y ponerle el regalo su nombre y una carta, ¿sí? Entonces les llamamos por su nombre, ellos leen la carta y se quedan así como que, ¿cómo sabían mi nombre primero? O ¿cómo saben que cuántos años tengo? Porque nos pasan listados, sí, especialmente de comunidades. ¿Cómo saben lo que quería, lo que anhelaba? Exactamente. Entonces nos pasan el listado, las edades, y nosotros con eso vamos viendo, ok, este es para este niño. Entonces es como ver las caritas es lo más hermoso del planeta. Y ahora, ¿en qué consiste de tatú y juguetes? A ver, cuéntanos un poquito cómo es lo práctico para que la gente, porque seguramente hay personas que no están interesadas en el tatú, pero si es que no quieren donar el juguete. Exacto, si es que no están interesadas en el tatuaje, siempre hay un primo, siempre hay alguien que nos encanta la tinta, pueden regalarlo incluso a su amigo secreto, ¿sí? Entonces aprovechen esta temporada de amigo secreto y denle una tarjeta de regalo, dile tu tatuaje ya está pagado, anda al Paseo San Francisco y tatúate. Entonces, ¿cómo funciona? Tienen que comprar regalos nuevos, juguetes nuevos, ¿sí? Entre niños recién nacidos hasta adolescentes, ¿sí? Tienen que llevar su factura de $25 en juguetes. Pueden comprar un juguete nuevo de $25, o lo que nosotros pedimos para alcanzar a más es, yo qué sé, 2 juguetes de $12.50, 3 que alcancen a 25, o si quieren donar más, obviamente pueden donar más. A cambio de esto, se van a tatuar con los mejores artistas del país, sí, ya no solamente estamos con artistas de Quito, sino vienen varios artistas a nivel nacional, increíbles, sí, ya en nuestras redes vamos a poner cuáles son para que ustedes vean su trabajo, y el tatuaje es un tatuaje minimalista, sí, más o menos de 5 centímetros, que pueden ser frases, pueden ser fechas, pueden ser diseños súper como que sutiles en fine line, que es línea fina. Yo tengo varios aquí, puedo mostrar, no sé si se alcanza a ver, de aquí, esto es fine line, sí, algo que no se demora más de 15, 20 minutos, entonces yo sí aprovecho esta temporada y me tatúo full. Entonces, eso, la idea es como que tener varias personas, van a haber más o menos 15 artistas, muchísimas personas con un tráfico de gente en que entren 15 minutos, 20 minutos y salgan. Es un color, puede ser negro, puede ser rojo, ¿sí? Y si quieren llevar su diseño ya predeterminado, llévenlo. Con ese tamaño, ¿no? Exactamente. Hasta 5 centímetros. Exacto, así es. Y es un tatuaje que aparte que se va a quedar en su vida para siempre, también se va a quedar en su corazón para siempre, porque es algo que va a regalar dignidad y esperanza. Solo no se tatúe el nombre de nadie. No se vayan a tatuar el nombre del ex, por favor, porque si la próxima Navidad no va a estar, ni de la actual tampoco, porque puede ser el ex. Va a tocar a cubrirlo. Así es que no, pero bueno, son grandes artistas que están ahí prestando su tiempo. La jornada, ¿a qué hora empieza? Repito, es 20 y 21 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. Sí. Hasta las 8, exactamente. También es súper importante mencionar que las personas que compren los regalos o los juguetes en las jugueterías del Paseo San Francisco entran directamente a un sorteo de una manga completa, ¿sí? Hechas por nuestros artistas principales, que es Moisés Coa y Víctor Carreño. Esta manga está valorada más o menos en $2,500, entonces que compren allá tienen este plus. Pueden comprar obviamente en cualquier juguetería del país, pero si es que compran ahí, tienen eso. Muy bien. Entran a sorteo. Y bueno, esta campaña, entiendo, se vincula con el trabajo que realiza la Fundación durante todo el año, que tú ya nos contabas, ¿no? Así con es. jóvenes también que han salido muchas veces ya de los sí, orfanatos. Ese de hecho es el trabajo principal de la Fundación.
nosotros recorremos orfanatos a nivel nacional justamente para conocer a estos adolescentes que ya están por salir. Entonces, ellos cumplen 18 años, el Estado ese rato le dice, te fuiste el día de cumpleaños. O sea, imagínense usted en su casa a los chicos que están por cumplir 18 años. Exacto. El día de su cumpleaños les dicen, bueno, hijito, qué pena, tú sabrás dónde comes, dónde te levantas, con qué te vistes, a qué escuela vas. Exactamente. Imagínese usted hacerle eso a sus hijos. Con una ropita, con una bolsa de basura con su ropa. Nada más, nada más. Entonces, gracias a Dios nosotros ya hemos podido hacer un cambio y exigimos a los orfanatos que cuando vengan a nuestra casa y al cumplir la mayoría de edad, les den colchón, cama y lo necesario como para que ellos puedan tener su cuarto por lo menos. Entonces, dentro de nuestra casa actualmente tenemos a 18 chicos. Lastimosamente salen sin graduarse del colegio, sin ahorro, sin trabajo, sin oficio, sin nada. Entonces nuestro objetivo es que primero ellos se gradúen del colegio mínimo, sí, que consigan un trabajo digno. Todos tienen que aportar en casa, de hecho todos aportamos en casa, porque es parte de la autonomía y la independencia, y es parte de quitar esta mentalidad de que me tienen que seguir ayudando. No, ahora tienes todo lo que necesitas para que tú te conviertas en esa persona que ayuda. Entonces, entre todos pagamos luz, agua, renta, internet, etcétera, ¿sí? Y con ese trabajo, obviamente, con un salario digno, con todos los beneficios de ley, ellos empiezan también a tener esta idea de tengo que trabajar y tengo que estudiar. Entonces, han pasado más o menos 98 chicos por casa, hemos graduado a 72 del colegio, 14 chicos están actualmente en la universidad y 7 ya se han graduado de la universidad. Qué emoción, qué bonito debe ser para ustedes también. Uy, no, eso es... Que son su familia. Son hijos, o sea, literal son hijos y verlos crecer y verlos como que desde chiquitos, porque los conocemos desde pequeños, ver cómo ellos han desarrollado su capacidad mental más que nada, ¿sí? Es el cambiarles el chip de la pobreza mental con la que salen o con las que fueron criados. Creo que ese es el impacto más grande que tenemos nosotros como fundación. Muchísimas gracias, mi querida Daniela, por acompañarnos el día de hoy. Daniela Peralta, directora ejecutiva de la Fundación Despiértate y cofundadora de esta iniciativa Tatú por Juguetes. Ya saben, una campaña solidaria 20 y 21 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Compren regalos bonitos para los niños, para las niñas, para estas infancias que pues queremos que sientan lo mismo que sienten sus hijos y sus hijas en casa, ¿no? Y lo decía cuando hablábamos de los niños de las Malvinas, los hijos son los hijos de todos, de todas, de un país, y así debemos cuidarlos, así debemos preocuparnos por ellos, por ellas. 10:25, ya me despido, vienen las noticias y luego estará el Quique Show. Hasta pronto.